Bienvenidos a la clase número 9. Hablaremos sobre la prestación adicional de supervisión, resolución de contrato e intervención económica. Primeramente, ¿qué cosa es una prestación adicional de supervisión? Son los mayores costos de supervisión que tienen que ser reconocidos por la entidad con la finalidad de poder garantizar la supervisión y control de las ampliaciones de obra, de las variaciones del ritmo de trabajo, de los adicionales de obra que se ejecuten durante la ejecución del contrato de obra. Ahora bien, estos adicionales de supervisión pueden ser de tres tipos. Primeramente, el adicional de supervisión puede ser originado por el propio contrato de supervisión. Segundo, originado por los adicionales de obra. Y tercero, originada por casos distintos a los adicionales de obra. Citemos un ejemplo. Para el caso de los adicionales de supervisión generados por el propio contrato de supervisión, podemos señalar que salga una ley o un nuevo reglamento en un sector determinado, en el cual exija un trabajo especializado adicional a lo que ya tiene que realizar la supervisión para poder controlar y supervisar la obra. Digamos que sea un nuevo reglamento para el monitoreo biológico, ¿no?, por impacto ambiental en el lugar donde se va a ejecutar la obra. En ese caso, tendrá que contratar la supervisión un nuevo especialista a fin de que pueda cumplir con ese entregable, ¿no? De esta manera podrá solicitar un adicional por este especialista, por el tiempo que necesite el especialista, y la entidad deberá aprobarle, ¿no?, ese adicional de supervisión. Entonces, originado por el propio contrato de supervisión. Ahora, como ejemplo para los adicionales de obra, se da un adicional de obra, se otorga un adicional de obra, se aprueba un adicional de obra al contratista de obra, de tal manera que este adicional de obra va a generar un mayor trabajo, y de esta manera va a generar que la supervisión tenga que ejercer un mayor trabajo de supervisión y control sobre ese adicional de obra para garantizar que éste sea ejecutado adecuadamente. Entonces, allí tenemos un ejemplo del adicional de supervisión originado por adicionales de obra. Finalmente tenemos los adicionales de obra que son originados por casos distintos a los adicionales de obra. Aquí estos adicionales se darán, ¿por qué?, por las ampliaciones de obra generados por huelgas, por lluvias y sus consecuencias, por desabastecimiento de materiales. Entonces todo esto va a determinar que se dé una prestación adicional por estas causales, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres tipos de adicionales de supervisión. Ahora, con respecto a los límites, ¿de qué límites hablamos? Primeramente, la norma anterior nos establecía que el 10% del contrato de obra no debería superarse, ¿no es cierto? Es decir, los costos de supervisión no deberían superar el 10% del monto del contrato original y del valor referencial del contrato de obra, así como los montos de contrato vigentes de obra, el que fuera mayor. Eso se establecía en las anteriores normativas. De igual manera, en la anterior normativa nos establecía un plazo, un límite de 25% de los adicionales de supervisión respecto al costo de supervisión, ¿no es verdad? Y además tenemos el tema de que si en caso supere el 15% de la prestación adicional de supervisión, tendría que solicitarse autorización para el pago de este adicional de supervisión. Sin embargo, eso estaba en la normativa anterior. Ahora, con la nueva normativa se han corroborado muchos de estos límites y se han cambiado algunos. Entonces, pasemos a explicar por cada uno de los tipos de supervisión cuáles son esos límites. Primeramente, respecto a la prestación adicional que se origina por el propio contrato de supervisión, no se aplica el 10%, ¿no es cierto? Con respecto al 15%, para ver si va a Contraloría o no, tampoco se aplica. Lo único que se aplica es que no debe exceder el 25% del costo de supervisión. ¿Cuál? La prestación adicional de supervisión. Respecto a la prestación adicional de supervisión generada por adicionales de obra, tampoco se aplica el 10%. No se aplica tampoco el hecho de que si supera el 15% vaya a Contraloría. Eso no se aplica. Y tampoco se aplica el límite del 25%. Es decir, está exonerado este tipo de prestación adicional de supervisión originada por adicionales de obra aplicarle el límite de
el 25%, ¿no? Eso está establecido claramente en la ley o en la nueva ley de contrataciones. Y en el caso de las prestaciones adicionales originadas por casos distintos adicionales de obra, no se aplica el 10%. Si supera el 15%, sí tiene que ir a Contraloría General de la República y no debe superar el 25% del costo de supervisión. Es decir, en este caso sí tiene restricción del 25%. De esta manera, así han quedado los límites para los adicionales de supervisión y para cada tipo de adicionales de supervisión. A continuación, vamos a explicar a través de un ejemplo cómo se manejan estos límites o algunos de estos límites. Acá tenemos un ejemplo donde hay un monto de contrato de supervisión que es de 1 millón de soles. Tenemos, a propósito, me he fijado en los límites del 15% del monto de contrato de supervisión, que es 150.000 soles. A propósito, también hemos fijado el 25% del monto de contrato de supervisión, que es de 250.000 soles. Y de esta manera pasemos a resolver los dos casos que siguen a continuación. Primeramente, el caso 1. Señala que hay una ampliación de obra por desabastecimiento de materiales de 10 días calendarios y tenemos un presupuesto de supervisión para estos días, para cubrir estos días, de 120.000 soles. Esos 120.000 soles, como vemos, son menores a los 150.000 soles, del 15% del monto de contrato de supervisión. Por lo tanto, no supera los 150.000 soles. Y suponiendo que esta prestación adicional es la única que tenemos hasta el momento, no va a Contraloría para solicitar la autorización al pago. No iría a Contraloría. En el caso número 2, tenemos que el presupuesto de la supervisión o el presupuesto adicional de supervisión sí es de 180.000 soles. Es decir, ahí sí supera los 150.000 soles y por lo tanto ahí sí tendría que requerirse autorización previa al pago a la Contraloría General de la República. Con respecto a la resolución de contrato, vamos a tratar básicamente lo que se refiere a los procedimientos para la resolución de contrato. Si alguna de las partes falta el cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante una carta notarial. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso puede establecer más de 15 días. Es decir, en el caso de obras, necesariamente va a tener que ser 15 días el plazo para requerir el cumplimiento de alguna de las obligaciones. No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución de contrato se deba a la anulación, a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Por ejemplo, si ya sabemos o tomamos conocimiento que una obra ha sido abandonada por un contratista de obra, ya no tiene pues personal, ni tiene campamentos en el lugar donde estaban establecidos, etcétera, evidentemente ahí vemos una situación irreversible de no continuar la obra. Entonces, para ese caso no podríamos establecer o enviar una carta como requerimiento, sino definitivamente en este caso ya tendríamos que emitir una carta resolviendo el contrato, ¿no es cierto? Por eso dice que en este caso solamente se deberá emitir la carta porque ya es un tema pues irreversible. Ahora bien, la resolución del contrato de obra determina que se paralice la obra, ¿no? Ahora, la parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de 2 días. Esta contratación física tiene que hacerse en detalle, es decir, todas las partidas deben indicarse claramente hasta dónde se ha ejecutado cada una de las partidas, ¿no? Para eso tendrán que hacerse mediciones, es un trabajo muy engorroso, una constatación física definitivamente. Además deberá hacerse un inventario de todos los materiales que están quedando en los almacenes, en la obra, qué sé yo. Entonces, todo eso es importante también tenerlo en cuenta. En esa fecha las partes se reunirán en presencia del notario o juez de paz y se va a levantar un acta, definitivamente, de constatación física, en la cual se va a establecer todos estos temas que estamos mencionando. Culminado este acto, la obra va a quedar
bajo responsabilidad de la entidad y se procede a la liquidación. No se le denomina ya liquidación de obra, sino liquidación de cuentas, ¿no? En el caso de que surgiese alguna controversia sobre esta resolución de contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir al arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes de la notificación de la resolución. Ahora bien, si para no resolver el contrato se puede recurrir a la intervención económica de la obra, ¿no? Este es un instrumento que se puede recurrir a fin de no resolver el contrato. Por eso que esta intervención económica de obra puede realizarse de oficio a solicitud de parte y por consideraciones de orden técnico y económico. ¿En qué caso se desarrolla esta intervención económica? En casos fortuitos o de fuerza mayor o de incumplimiento contractual. Además, la finalidad es culminar la obra sin resolver el contrato. El contratista, en este caso, intervención económica, puede continuar su participación. Puede, además, tener los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Lo único que no tiene, digamos, el contratista es la realización de poder realizar reclamos por alguna indemnización por daños y perjuicios. Eso sí, está prohibido. Ni tampoco el reconocimiento de mayores gastos generales. Eso no se le puede dar al contratista, eso está en la normativa. Ahora bien, el contratista, como les decía, puede rechazar, si rechaza, digamos, esta intervención económica, la entidad podría ahí sí resolverle el contrato definitivamente. Ahora, hay algunos pasos que se tienen que seguir para esta intervención económica. Uno de ellos es establecer un flujo de caja en el cual se puedan establecer los ingresos y egresos de la obra. En los ingresos se establecerán las valorizaciones pendientes por pagar, ¿no es cierto? De tal manera de poder colocarlo en la programación de ingresos, y los egresos, evidentemente, que están referidos a costos de mano de obra, de equipo, materiales, etcétera, ¿no? Si es que faltara algún ingreso para cubrir esos egresos proyectados, definitivamente tendrán que solicitarle al contratista para fin de que esa diferencia la coloque el contratista. De no colocarla, evidentemente también la entidad podría proceder a resolver el contrato. ¿Por qué? Porque se tendría una obra desfinanciada que no se podría culminar. Entonces, este tipo de procedimientos están establecidos en directivas del OCE, donde establecen pues claramente cómo se debe desarrollar este procedimiento de intervención económica. Actualmente estamos a la espera de una última nueva directiva en la cual se establezca ya actualizadamente todos estos procedimientos de intervención económica. Ahora bien, para culminar, tenemos que mencionar que hay una directiva, ya concluyendo en forma general, dentro de lo que se refiere básicamente a las prestaciones adicionales de supervisión, hay una directiva, la 012-2014-CG/GPROD de la Contraloría General de la República, la cual se establece las últimas indicaciones respecto a los adicionales de supervisión que superan el 15% del monto de contrato de supervisión de obra. Esta directiva se ha realizado para poder adecuar, ¿no?, un poco el nuevo reglamento y la nueva ley de contrataciones, ¿no? Entonces, ese ha sido el objeto de sacar esta nueva directiva, ¿no? Actualizar algunos conceptos, algunos procedimientos que están establecidos en la directiva para poder tramitar un adicional de supervisión de obra, ¿no? Ahora, es importante rescatar de que en la misma directiva se señala de que aquellos adicionales de supervisión que están originados por ampliaciones de obra que están controvertidas, es decir, una controversia entre la entidad y el contratista de obra, o el contratista y la entidad, la Contraloría General de la República no aprueba ese tipo de adicionales de supervisión, siendo que están originados por una controversia que está todavía por resolver. Entonces, una vez que salgan los laudos arbitrales, recién ahí la supervisión podría presentar esos adicionales de supervisión a fin de poder ser tramitados a la Contraloría General de la República en caso corresponda, si es que superan el 15% de los adicionales de supervisión, ¿no? Solo en ese caso podría darse, entonces, sí, una tramitación. Entonces habría que esperarse que esas controversias culminen. Ahora bien, como referencia les dejamos las opiniones, ¿no?, que les muestro a continuación. No obstante, esas opiniones, como ya hemos repetido, son de las normas anteriores, pueden servir de criterio para que ustedes puedan ampliar su panorama y de esta manera
poder ampliar lo que se les ha dictado el día de hoy. Bueno, me despido, muchas gracias por su atención. No sin antes recordarles que pueden ingresar a los foros de consulta para cualquier duda que ustedes tengan, poder aclarárselas gustosamente. Hasta la próxima.